Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana por su palabra. Vamos al libro de Génesis, capítulo número 5. Libro de Génesis. Vamos a leer el versículo 25, 28 y 29. Capítulo 5, versículo 25, 28 y 29. Gloria al Señor. Bien dice la palabra de Dios en este texto. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu nombre bendecimos por esta palabra, amado Rey, porque en ella encontramos la verdad que tú quieres enseñarnos cada día. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo, Padre Celestial, a este pueblo, declarando en el nombre de Jesús corazones fértiles para recibir la semilla de tu palabra. En Cristo Jesús, gracias, amado Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, seguimos con la serie La integridad, virtud de una familia, parte número 6. En la enseñanza pasada dijimos que la integridad se revela desde adentro, no en lo externo. La integridad se revela desde adentro. Por eso el Señor Jesús en una ocasión les dijo a los fariseos: limpien primero lo de adentro del vaso y lo del plato, para que lo de afuera esté limpio. ¿Sí recuerdan esa escritura cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos? En otras palabras, la eficacia y la productividad no es por lo que dicen o por lo que hacen, sino por esa condición interior, por una condición interior. Porque para el Señor lo más importante es lo de adentro, ¿cierto? El corazón. Para el Señor eso es lo más importante. Por eso Él cita una escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. El Señor ahí dice: pondré o les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Está hablando de adentro el Señor. Pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos. Entonces depende de la semilla que usted deposite en la tierra. Así se va a ver el fruto en la parte externa. Pero también dijimos nosotros que la integridad da autoridad para que usted pueda exhortar o para que usted pueda corregir a aquel que está caminando de manera incorrecta. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 6, ahí nos dice: estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Quiere decir que se tendrá la autoridad moral para corregir a alguien cuando estemos nosotros caminando verdaderamente en obediencia. Dice: cuando nuestra obediencia sea íntegra, perfecta, es lo que quiere decir íntegra. Ahora, Dios quería desde el principio un hombre íntegro.
Y por eso hizo a Adán. Dios hizo a Adán íntegro, lo hizo completamente perfecto. Pero el pecado lo dañó y afectó completamente esa integridad de Adán. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, el Cordero perfecto, sin pecado, dice la Biblia, para llevarnos a ese diseño original y entonces darnos esa imagen íntegra. Porque solo un Cordero perfecto podía dar al hombre esa imagen íntegra. Y por eso la Biblia entonces nos enseña que el Señor Jesús fue ese Cordero perfecto sin pecado. Pero aunque Adán pecó y transmite una naturaleza pecaminosa a toda la raza humana, sin embargo, podemos ver nosotros en aquella generación antidiluviana, como hemos leído en este texto de Génesis 5, que habla de esa generación antidiluviana. Aquí en esta generación, antes del diluvio, vemos hombres que se dispusieron, creo que fueron predeterminados para vivir en integridad en medio de la perversidad y la maldad de aquella época. Estos hombres, estos personajes, ellos vivieron en el temor de Dios y también confiando en que esa promesa que fue dada en Génesis capítulo 3, versículo 15, de la simiente que está hablando del Señor Jesús, viniera para que trajera la redención. Así que ellos vivieron en fidelidad confiando en que pronto vendría esa promesa de la simiente santa, Jesucristo, para traer redención a la tierra. Entonces ellos caminaron en integridad y vivieron fielmente al Señor. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir en esta mañana que la integridad es fiel. La integridad es fiel. Allí en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo número 3, habla de el rey Ezequías y dice que este rey, cuando Dios le dijo al profeta que le dijera, que ordenara su casa, porque ya iba a morir, el rey clamó a Dios y le dijo: Señor, acuérdate que he andado con un corazón íntegro y he andado en verdad y he hecho lo que a ti te agrada. Cuando el rey dice en ese texto que he andado en verdad, está diciendo: Señor, yo no te he sido infiel, yo he caminado en fidelidad, porque no he adorado los dioses falsos, solo a ti te he adorado. Entonces él le dice: estoy caminando en verdad, estoy caminando en fidelidad. Y le dice: y con un corazón íntegro, le está diciendo. Porque la integridad es fiel. Y el Señor Jesús, nosotros vemos claramente que el Señor Jesús fue fiel desde el principio hasta el final de su ministerio aquí en la tierra. En su relación con el Padre fue fiel hasta el final. Por eso Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, este texto de Apocalipsis, al final de este texto de Apocalipsis 2:10, dice: sé fiel hasta la muerte. Nos invita a la iglesia a que seamos fieles hasta el final. Dice: sé fiel hasta la muerte. Y eso fue el Señor Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Fiel hasta el final. Entonces, como la integridad es fiel, el íntegro permanece fiel hasta el final. Y esta es una característica de la integridad. La integridad es fiel. La integridad, como es fiel, no abandona tampoco. El íntegro no abandona. En el libro de Ruth, en el capítulo 1, del versículo 16 en adelante, esta mujer Ruth, a la que se le murió su esposo, su suegra también quedó viuda. Y cuando su suegra Noemí
ve que ya esta mujer y su otra nuera que se llamaba Orfa, también se le murió su esposo, hijo de Noemí. Ella les dice a estas dos mujeres, a Orfa y a Noemí, bueno, no tengo más hijos para darle para que sean sus esposos, más bien entonces cada una que coja su camino. Orfa efectivamente cogió su camino, pero Ruth le dijo a Noemí, no, donde tú estuvieres, allí yo estaré, donde vivieres, allí viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué fidelidad vemos en esta mujer. Y esa fidelidad de Ruth lleva a que más adelante obtenga una gran bendición y pueda también alcanzar la bendición a Noemí. Y por eso es que encontramos a Ruth dentro de esa genealogía del Señor Jesucristo, porque fue una mujer íntegra, fue una mujer fiel, porque la integridad es fiel, la integridad no abandona. La integridad, como es fiel, es perseverante. El íntegro es una persona perseverante. Es decir, no renuncia fácilmente. Es fiel sin reparos. Ese es el íntegro. La integridad es fiel en todo. En todo. Como creyente, como hijo de Dios, el Señor nos dice en esta mañana, sé íntegro en todo. Sé fiel a tu Dios, sé fiel a tu casa, sé fiel a tus hijos, sé fiel a tu cónyuge, sé fiel a tu servicio, sé fiel a tu iglesia, porque el íntegro es fiel en todo. Entonces en el Génesis, en medio de la maldad de la gente antidiluviana, nos encontramos en este libro con hombres íntegros, con hombres fieles, que, escuche, fueron fundamentales en el destino de la humanidad. En este libro de Génesis y en estos primeros capítulos nos encontramos con eso. Hombres fieles que fueron fundamentales en el destino de la raza humana. Es decir, que su integridad marcó el destino de aquella generación. Y quiero que usted sepa también que si usted es íntegro, su integridad puede marcar el destino de ese proyecto que usted tiene. Si usted es íntegro, su integridad puede marcar el destino de esa empresa que usted tiene. Si usted es íntegro, esa integridad va a marcar su casa, va a marcar su familia. Si usted es íntegro, su integridad puede marcar una sociedad completa. Como vemos en el libro de Génesis, estos hombres íntegros. En el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 9, dice que el que anda en integridad camina confiado. El que anda en integridad puede caminar confiado. Es decir, no tendrá barreras, pero si tiene barreras, esas fortalezas que se levantan, su integridad las va a derribar. Por eso los leones no se tragaron a Daniel, porque la integridad de Daniel cerró la boca de los leones. O sea, tu integridad puede cerrar la boca de tus enemigos, porque es respaldada por el Dios íntegro. Amén. Y eso desatará bendición sobre tu vida. De igual manera, para este tiempo, en segundo lugar, los creyentes íntegros que conforman la iglesia de Jesucristo son protagonistas en el desenlace final de este mundo. Los creyentes íntegros que conforman la iglesia son protagonistas en el desenlace final de este mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde?
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Es decir, para que todas las naciones no tengan excusa de la verdad de Jesucristo, no tengan excusa de la verdad que está en su palabra. Y por eso dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. La pregunta es, ¿por quién va a ser predicado? Por nosotros, por la iglesia, por la iglesia. Entonces, los creyentes íntegros que conforman la iglesia de Jesucristo son determinantes en el desenlace final de este mundo, porque esos creyentes son los instrumentos que Dios usará entonces para que venga el fin. Una vez que nosotros podamos ser decisivos y determinantes en predicar su evangelio. Amén. Y por eso reitero el anuncio que dio la pastora. Cantamos en las alabanzas, alza tus ojos y mira que la cosecha está lista. ¿Cierto que lo cantamos? ¿Y qué más decía la canción? Pero una frase importante que decía, eso, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica. ¿Y dónde están los esforzados y valientes? ¿Quiénes son los esforzados y valientes? Es la iglesia. Somos nosotros. Estos que menciona este texto de Mateo son los protagonistas en el desenlace final de este mundo. Pero tenemos que ser determinantes en lo que dice el texto en esta palabra, de predicar su evangelio, iglesia. ¿Y qué dice Mateo 24? El versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán. Lo que veo aquí es que el asunto es tan terrible para este mundo que los días, dice el Señor, serán acortados. Porque si no fuesen acortados, ninguno sería salvo. ¿Por qué? Porque seríamos tomados por el espíritu del anticristo y del espíritu de este mundo, y entonces estaríamos perdidos. Dice, pero por causa de los escogidos, para que no nos perdamos, el Señor dice, vamos a cortar los días. ¿Y eso es mentira o es verdad? ¿Cómo estamos viendo los días hoy? El día no alcanza. Y eso es lo que está pasando, por causa de los escogidos. Entonces, esos escogidos son protagonistas en el desenlace final de esta generación. Como en el principio estos hombres fueron protagonistas en el desenlace final de aquella generación. Qué interesante es esto, iglesia. Por eso aquí en Génesis 5:25, en este texto, dice que vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Oiga, qué fortaleza de este hombre, ¿cierto? A los 187 años tuvo la vitalidad para engendrar un hijo. ¡Qué bendición!, ¿cierto? Eso ya no se ve hoy. Pero es por causa también del mismo ¿qué? Pecado, de la maldad. Ya no se llega a esa edad. Aquí dice que engendró a Lamec. Es decir, que nos encontramos aquí con uno de esos hombres íntegros. Es este hombre, Lamec, hijo de Matusalén, del linaje de Set, hijo de Adán. Ahora, ¿por qué señalo esto? Que Lamec es hijo de Matusalén, del linaje de Set, hijo de Adán. Porque el texto bíblico de Génesis nos señala que hay aparecen dos Lamec y aparecen dos Enoc
en el libro de Génesis. 2 Lamec y 2 Enoc. Pero estos que aparecen con el mismo nombre no son de la misma línea genealógica, no. Uno viene de la línea genealógica de Caín, hijo de Adán, y otro viene de la línea genealógica de Set, hijo de Adán. O sea, como quien dice, uno bueno y otro malo. En el libro de Génesis, aquí en el capítulo 4, versículo 18, lo dice. Génesis 4, 18, dice, y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael. Y Metusael engendró a Lamec. Aquí aparecen los dos, ¿cierto? Pero si usted lee más atrás, el versículo 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Entonces, luego el versículo 18 habla de los dos, de Enoc y de Lamec. O sea que estos vienen de la descendencia de Caín, hijo de Adán. Entonces, este Lamec que aparece en este capítulo número 4 fue un hombre de dolor y de desesperanza. Fue arrogante porque él desafió la voluntad de Dios. Deseaba conquistar el mundo por medio de la maldad. Es este Lamec, descendiente de Caín. Pero Lamec, del linaje de Set, fue un hombre de esperanza. Fue un hombre que su nombre significa poderoso. El de la descendencia de Set, hijo de Adán, su nombre significa poderoso. Los íntegros tienen la autoridad y el poder del Dios Todopoderoso para derribar el mal. Y eso venía a ser este hombre, hijo de Set, o de la descendencia de Set. Pero este Lamec, que aparece en el capítulo 5, donde leímos, tiene un hijo destacado en la historia del Génesis y de aquella generación. Estamos hablando entonces de Noé. Noé, que aparece aquí en el capítulo 5, versículo 28, donde leímos, que dice que, versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Y dijo este padre, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Por eso Lamec, su nombre, que da a su hijo Noé, es una confesión de fe. Es una confesión de esperanza. Es una confesión, la de Lamec, del deseo de cumplir la voluntad de Dios. Por eso él dijo, este nos aliviará. Estaba declarando una palabra profética, este hombre. O sea, él nos va a dar descanso. Él va a traer el reposo. Eso era lo que estaba diciendo Lamec cuando dijo, nos aliviará. Él va a traer el reposo de Dios. Lamec va a traer el sabbat de Dios para que venga un nuevo comienzo. Eso era lo que estaba diciendo Lamec cuando dijo, nos aliviará. Va a traer el reposo, el sabbat de Dios a la humanidad. Por eso los que se salvaron, que entraron en el arca, ¿cuántos fueron? No precisamente. 8. Los que se salvaron, los que entraron en el arca fueron 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus tres hijos y... Exactamente. ¿Cuánto da eso? 8.
Y el número 8 en la Biblia, ¿qué significa? Significa nuevo comienzo. Lo que es fructífero y copioso. Y cuando Noé se baja del arca, ¿cuál es la primera bendición que desata Dios sobre él? La misma que desató sobre Adán y Eva cuando los creó: fructificaos y multiplicaos. Era un comienzo. Y cuando Noé sale, si usted lee, cuando él sale, Dios le dice: fructificaos y multiplicaos. Era un nuevo comienzo. La esperanza estaba en Noé. Entonces, iglesia, qué tremenda declaración la que hace Lamec para un hijo. Por eso es importante cuando los padres bendicen a los hijos. Es importante cuando se declara una bendición incluso al nacer. Cuando se presentan, cuando los padres presentan a los hijos que declaran esa bendición es vital, es fundamental, es importante esa bendición. ¿Por qué? Porque esa bendición va a marcar el destino de los hijos. Porque viene de una autoridad que representa ¿a quién? A Dios, al Padre eterno. Por eso es importante y por eso este hombre Lamec desata una bendición sobre nos aliviará. O sea, estaba declarando una palabra profética sobre ese hijo que marcaría el destino de aquella generación. O sea, es importante esa bendición de un padre sobre los hijos. Este Noé, que aparece aquí, promete entonces un nuevo comienzo para la humanidad. Noé fue, aparte de eso, un prototipo del Señor Jesucristo, quien es el arca de la salvación. Amén. El Señor Jesús es el arca de la salvación para todo aquel que cree en Él. Porque en el Señor Jesucristo hay un nuevo comienzo. Por eso, en tercer lugar, en Jesucristo hay un nuevo comienzo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno permanece en Cristo, bajo el fundamento de Cristo, dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir que el que viene a Cristo, permanece en Cristo, va a tener un nuevo comienzo en su vida. Por eso en Jesucristo hay nuevos comienzos. Amén. Todo aquel que se para en Cristo, que se fundamenta en Cristo, tendrá un nuevo comienzo. Amén. En Cristo hay un nuevo comienzo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que los que no creyeron al mensaje de Noé, ¿qué les pasó? Fueron condenados, ¿cierto? Los que no creyeron al mensaje de Noé fueron condenados. Los 8 que creyeron fueron salvos y tuvieron un nuevo comienzo y fructificaron. Génesis capítulo 8, versículo 15 al versículo 17. Génesis capítulo 8, versículo 15 al 17. Dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Qué les declaró Dios? Una bendición, ¿cierto? Porque había un nuevo comienzo. Dice: fructifiquen
multiplíquense. Les dio la bendición de la fructificación, de la multiplicación. Los que creen y permanecen fieles e íntegros al Señor, su palabra o en su palabra tendrán nuevos comienzos. O sea, si alguien permanece íntegro y fiel al Señor, a su palabra, tendrá nuevos comienzos. Tendrá un nuevo comienzo, va a fructificar, se va a multiplicar, va a ser salvo, va a ser libre. Proverbios capítulo 28, versículo 18. Proverbios 28, 18. El que en integridad camina será salvo. El que camina en integridad, dice, será salvo. ¿Va a ser salvo por quién? Por el Dios que es íntegro. Amén. Entonces, el mundo antes del diluvio en el cual vivió Noé estaba completamente corrompido. Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis 6, 11. Dice, Génesis 6, 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Al decir que la tierra estaba corrupta y que estaba llena de violencia, eso significa que el abuso, la lujuria, la rebeldía, la injuria, el robo, el asesinato, la violación sexual en todo tipo y otras prácticas y actividades ilegales estaban completamente fuera de control. Todo estaba fuera de control. La palabra corromperse que aparece ahí en ese texto, en hebreo esa palabra es la palabra shadhab. Shadhab significa decaer, significa arruinar. Es decir, que aquella generación había decaído completamente y estaba arruinada en todas sus áreas. Es una generación que estaba arruinada. Una generación que estaba completamente fuera del control. En latín, la palabra corromperse es la palabra corrumpere. Corrumpere. Y miren lo que significa esta palabra corrumpere en latín. Cambiarse de una forma buena a una mala. En términos de moral, de actitud y de acción. Cambiarse de una forma buena a una forma mala. En términos de moral, de actitud y acción. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy, iglesia? Cuando a lo bueno de Dios le han dicho, eso es malo. Y a lo malo le están diciendo, eso es bueno. Y fue una de las cosas que presenta el video. La transformación de una persona que es un hombre, que nació siendo hombre y dijo por el demonio, no quiero ser hombre, quiero ser mujer. Esa persona que usted ve en el video con cabello largo, que tengo otro video donde él está presentando el proyecto de ley, que sus padres son cristianos, lo llevaron a la iglesia para que los pastores los aconsejaran y le dijeran que no estaba bien lo que estaba pensando o quería hacer, pero se rebeló y dijo, no, yo quiero ser mujer. Y por eso ahora, usado por el diablo, presenta un proyecto de ley que él mismo llama Voy contra las terapias de conversión. ¿Se da cuenta cómo utiliza cómo utiliza el demonio, a una persona para venir contra el diseño de Dios? Y por eso esta palabra significa eso, un cambio de una forma
buena a una mala. Es lo que está haciendo el diablo en medio de esta generación perversa y maligna, colocando esos pensamientos demoníacos para trastornar el mundo, de tal forma que esta generación está con el mismo espíritu de aquella generación, sin control. No hay control, completamente descontrolada. Y entre más pasan los días, como dije uno de estos jueves, el círculo se cierra cada vez más para que esto se termine. Iglesia, por eso es importante que nosotros podamos mantenernos en integridad y fiel a nuestro Señor. Así que esta generación del Génesis está describiendo el espíritu de esta generación actual. La generación de Génesis describe el espíritu de esta generación actual. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mire lo que dice. Mateo 24, 37 al 39. Veámoslo aquí en la pantalla. Más como en los días de ¿quién? De Noé. Está describiendo aquella generación. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, el desenlace final. Noé marcó la historia de aquella generación. Porque como en los días del diluvio, está marcando lo que pasó allí, estaban como comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está pasando con la gente hoy? No entiende esto. Usted le habla de Cristo y parece que le estuviera hablando no sé de qué, ¿cierto? Ellos dicen, no, eso no es bueno, no, nosotros queremos esto. Y parece que eso que es malo lo ven como algo glorioso para ellos. ¿Por qué? Porque están velados completamente por el mismo diablo. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y en ese momento ya las puertas del arca se habían cerrado. Por eso es que el libro de Apocalipsis, así como en el arca entraron 8, hay una iglesia en el libro de Apocalipsis que significa los que escapan. Y dice que escaparon pocos que fueron salvos a la venida del Señor. Por eso es que habla de un remanente y no habla de grandes multitudes. ¿Por qué? Porque no quieren entender el mensaje de Jesucristo. No quieren conocer la verdad. Están empecinados, predeterminados a hacer el mal. Y por eso se inventan proyectos de ley, porque están empecinados en que eso es bueno y así tiene que ser. No fue como Dios nos hizo, es como nosotros queremos ser. Y por eso, cuando venga el Señor, va a ser el lamento terrible de esa humanidad que se quede en la tierra. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé, escuche este dato, Noé fue la 10ª generación desde Adán. Desde Adán a Noé, Noé es la 10ª generación. La 10ª, la número 10. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted le presta atención al significado bíblico de los números, el número 10 es el número del orden divino. Cuando la Biblia habla del 10 está hablando de orden divino. ¿Y qué pasó con Noé, que era la 10ª generación? Dios utilizó a Noé como 10ª generación para poner orden, porque el mundo de aquella época estaba descontrolado, como hoy en día está descontrolado.
Por eso Dios utilizó la 10ª generación, Noé, para poner orden, para juzgar al mundo, porque Noé juzgó a aquella generación. Con su integridad lo hizo Noé. Ahora, Noé, que fue protagonista en el destino de aquella generación, como 10ª generación, vino a poner orden. Si usted mira y revisa las señales de Mateo 24, la que leímos, Mateo 24, número 14, Mateo 24, 14, ¿de qué habla? ¿Se acuerda? Mateo 24, 14, que ya lo leímos. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Esta señal, en el orden de Mateo, ¿qué número es? La número 10. Esta señal es la número 10. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y si es la número 10, quiere decir entonces que la iglesia de Jesucristo, que son protagonistas en el desenlace final de este tiempo, será usada esta señal para eso precisamente. ¿Por medio de quién? De la iglesia. La señal número 10, como Dios utilizó la generación número 10 para poner orden en este mundo perverso, en este mundo que está desbocado y que no quiere escuchar lo de Dios, para nada. Así que, iglesia, somos protagonistas para poner orden en este mundo. Amén. La 10ª señal es esa, iglesia. Una iglesia que es protagonista. Al cumplimiento de esa señal, ¿qué va a pasar? Entonces será el fin. La tierra será juzgada. En cuarto lugar, la integridad es como una regla. Mide al hombre por lo que es, no por lo que hace. Génesis capítulo 6, versículo 9. La integridad es como una regla, mide al hombre por lo que es, no por lo que hace. Génesis capítulo 6, versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire lo que dice el texto. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es decir que este texto está hablando del carácter de Noé. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice varón justo, perfecto, con Dios caminó Noé, está hablando del carácter de Noé. El carácter de Noé en medio de aquella generación. Dice que era justo, que era perfecto, lo que quiere decir que era íntegro, o sea que Noé era irreprochable, era una persona completamente temerosa de Dios en medio de aquella generación. Quiere decir, iglesia, que el ambiente que se movía en aquella generación, aquella atmósfera pesada que había espiritualmente, no movió a Noé de seguir siendo fiel a Dios. No pudo cambiar su mentalidad de hijo de Dios. Lo que está sucediendo hoy en día, iglesia, en medio de esta generación donde hay tantas ideologías, doctrinas, fábulas, como dice la Biblia, doctrinas de demonio, ¿qué están haciendo? Están cambiando la mentalidad de los jóvenes, están cambiando la mentalidad de la juventud y diciéndole, no es así, ahora es así. Y cantidades de jóvenes de esta generación han sido trastornados, jóvenes que creían en Dios, jóvenes que adoraban a Dios, jóvenes que nacieron en hogares cristianos,
hoy en día se levantan contra ese Dios y dicen, no quiero saber nada de tu Dios, porque Dios no existe. Doctrinas de demonios, esto es lo que se está viendo hoy en día. Han cambiado completamente la mentalidad, pero Noé no fue movido por aquel espíritu, no. Noé se mantuvo fiel y eso es lo que Dios está buscando. Que usted y yo nos podamos mantener fieles a nuestro Dios con ese pensamiento de hijo de Dios, lo que dice su palabra en medio de este ambiente hostil que estamos viviendo. En medio de este espíritu perverso que se mueve y que ataca fuertemente ¿a quién? A la iglesia, a los hijos de Dios. Todo lo que se llama Dios, dice la Biblia, será atacado y está siendo atacado. Por eso la integridad es como una regla que mide al hombre por lo que es, no por lo que hace. Y aquí está hablando de este hombre, Noé, que era justo, que era irreprochable, completamente íntegro, y dice, con Dios caminó Noé. Quiere decir que Noé, cada paso que daba, era bajo la voluntad de Dios, era guiado por el Señor. Eso es lo que está diciendo cuando dice que caminó con Dios, o con Dios caminó Noé. Quiere decir también que Noé es un prototipo de la iglesia, porque cuando dice que Noé era justo, que era perfecto o irreprensible o íntegro, Noé estaba anunciando, este debe ser el carácter de la iglesia de los últimos tiempos. Eso es lo que está diciendo cuando dice era perfecto, era un hombre justo. Está diciendo, este debe ser el carácter de la iglesia de los últimos tiempos, porque el carácter de Noé, la 10ª generación de aquella época, fue ese, ¿cierto? Un hombre íntegro. Y Dios quiere levantar una iglesia íntegra, una iglesia que camine en justicia. Entonces el texto está hablando del carácter de Noé, de lo que era Noé, del espíritu de Noé, no de lo que hacía Noé en su ego, no. Está hablando del espíritu de Noé, lo que era Noé. Por eso este hombre, Noé, fue preservado por Dios por lo que era, por su integridad. Por eso dice Génesis capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿A quién le dijo que entrara? Al hombre justo, al hombre íntegro, aquel que se mantuvo fiel en medio de aquel mundo perverso. Dios le dijo, entra tú y tu casa, porque a ti te he visto justo, Noé. Y eso es lo que Dios va a hacer. ¿Va a levantar qué? Una iglesia justa, que esté en justicia, una iglesia íntegra, lo que el mundo no cree. El mundo no cree eso. Y es más, muchos que se llaman cristianos tampoco lo creen. Pero la sorpresa será terrible y será lamentable, porque ya no habrá nada que hacer. Porque según dice la Biblia, si quiere ser salvo, tendrá que sufrir, y sufrir mucho. Sufrir el martirio de el mundo dominado por el anticristo. Lo que dice el libro de Apocalipsis, bueno, como usted sabe y como muchas veces lo hemos hablado también aquí en otras ocasiones. Pero ese es el hombre que le dijo Dios a Noé que entrara, ese tipo de hombre, un hombre íntegro. Entra tú. Ahora, cuando el texto está diciendo claramente, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo. Cuando el texto dice esto, no es una declaración hecha por él mismo, no. No es una declaración hecha por el mismo Noé. Es una declaración de aquel que conoce lo que hay en el corazón del hombre, quien es el que sabe quiénes somos.
Amén. O sea, es Dios mismo quien declara que eres justo. No es Noé que está diciendo, yo soy justo, Señor, sálvame. No. Dios está viendo un corazón justo. O sea, Dios sabe quiénes somos. No podemos engañar a Dios. Y Dios estaba viendo que no era justo, por eso le dijo, a ti te he visto. O sea, que debemos esperar que Dios diga de cada uno de nosotros, a ti te he visto justo. Mira, a ti te he visto justa. Estamos caminando en justicia, en rectitud. El Señor entonces va a decir, a ti te he visto justo. Y viene la salvación de Dios. Amén. Qué bendición, ¿cierto? Por eso debemos caminar en justicia, en rectitud y en el temor de Dios, iglesia. Porque sobre esos el Señor va a decir, a ti te he visto justo. Amén. Y vendrá entonces la mano de Dios para levantarnos. Bendito sea su nombre. Como creyentes, seremos aprobados por Dios por lo que somos en Él, por un corazón íntegro, no por los logros que obtengamos. Quiero que recuerde, los íntegros son fundamentales en el destino de la humanidad. Quiero que recuerde, los íntegros tienen nuevos comienzos. Los íntegros tienen nuevos comienzos. Dios quiere que seas como un Noé en medio de esta generación. Dios quiere que tú y yo seamos como ese Noé en medio de esta generación, íntegro, pregonero de justicia. La Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Pregonó la justicia de Dios. No se cansó de pregonar la justicia de Dios. Aunque no creían, pero él pregonaba la justicia de Dios. O sea que usted y yo debemos ser pregoneros de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Su verdad, su evangelio. Por eso Mateo 6:33 que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea que Dios quiere levantarte como un pregonero de justicia en medio de esta generación. Dios quiere que tengas el espíritu de Lamec, aquel hombre poderoso, íntegro, que marques el destino de tu casa. Que marques el destino de tu familia, que marques el destino incluso de esta sociedad. Tú lo puedes marcar, porque tú eres un llamado a hacerlo. Eres un llamado a hacerlo porque eres hijo de Dios. Amén. Y Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Colóquese de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor.